¿qué otra cosa en lo que se conectan los demás compañeros? Eh, Estaba checando las estadísticas del canal de YouTube y no todos hicieron su tarea. En especial los niños. En la estadística sale que las niñas fueron las que le dieron reproducir, pero a medias, porque le dieron solamente no más de 2 minutos el video. Oye. Entonces ahí les voy a encargar mucha tarea, es mucho esa tarea para que de todos modos lo repasen para su examen. Recuerden que la idea pues es más que nada utilizar la herramienta, ¿no? Que la dirección nos pide que esté el video de la sesión, al menos la parte explicativa, ya ven que no grabamos la cuestión de las actividades, pero en la estadística pues sale que nada más le dieron 2 minutos. Yo creo que le pusieron reproducir a darse un té y ya se les apagó todo. Vamos a comenzar. Voy a que nos interfiere. Vamos a comenzar. Vamos a ver la cuestión de los órganos, de los organismos constitucionales autónomos. Ya prácticamente estaríamos ya en la antesala de los, pues de que ya culminemos los temas. Como les decía, la clase pasada, la clase que viene, pues ya son temas más de análisis, ¿no? Pero el que nos corresponde a esta sesión, pues es el de órganos constitucionales autónomos. Yo les preguntaré antes de iniciar, ¿qué recuerdan de la clase pasada? ¿Qué hicimos? ¿Qué tema vimos? Buenos días, licenciado. Buenos días. Lo que vimos la clase pasada fueron respecto a las organizaciones internacionales, cómo están, bueno, a qué se dedican y qué función tiene cada organización. Eso fue lo que vimos la clase pasada. ¿Y cuáles son algunas de esas organizaciones? Tenemos como ejemplo lo que es el Banco Mundial, el Fondo Monetario, la OCDE y la OMC. Fueron las principales que vimos. Ok, ¿quién más iba a comentar algo? Yo. Sí, adelante. Hablamos, Marcela, maestro, por favor, hablamos de la globalización en sí, de la influencia que tiene en la economía a nivel mundial y que estos organismos tratan de regular y de ayudar a los países que tienen economías débiles a través de préstamos, como en el caso del Banco Mundial, de préstamos a bajos intereses, pero pues ahí también se hizo la reflexión de que cuando tú no tienes la capacidad económica, tienes problemas de pobreza en un país, pues al adquirir un préstamo, lejos de resolver ese tema, pues se puede agudizar, porque tienes que estar pagando un interés, aun y cuando este sea bajo. Entonces, también comentamos que el Banco Mundial tiene una junta de gobernadores representado por un gobernador por cada país, que tiene 188 miembros y que su ingreso o la forma en que aportan para financiar este banco es a través de los bancos, ¿no? No es un dinero público. En cambio, el Fondo Monetario Internacional, ellos sí trabajan a través de dinero público, que son cuotas de los que aportan los países miembros. Y también se habló brevemente del régimen económico de la Constitución Política de los Estados Unidos. Mexicanos nos señaló los artículos que hablan sobre el tema, las facultades del Congreso de la Unión en materia económica y las facultades del Ejecutivo Federal en materia económica. Ok, muy bien. Y veíamos, por ejemplo, lo que los dos organismos que prestan dinero, pues es dinero público, ¿no? Nada más que el Banco Mundial, pues es dinero de los bancos locales
Y el Fondo Monetario, pues, es dinero ahí sí meramente, pues, público, ¿no? Como su nombre lo dice, pues es un fondo. Y ahí veíamos el ejemplo de México, que inclusive hoy en la semana se recalcó, ¿no? Cuando sale el secretario de Hacienda y dice, pues nos vamos a tener que endeudar más, ¿no? Y luego salen con que se perdieron medicinas y es todo un tema ahí la cuestión de los dineros, ¿no? Pero está muy bien, Marcela. A ver, ¿alguien más? Gracias. Ya para comenzar. Bueno, vamos a dar inicio. Vamos a ver esta cuestión de los órganos constitucionales autónomos. Primeramente, ¿qué es un órgano constitucional autónomo? No sé si alguien supiera. De hecho, puede que tengamos alguien que trabaja en un órgano constitucional autónomo. ¿Alguien sabe? Bueno, vamos a dar inicio. ¿Qué es primeramente un órgano constitucional autónomo? Pues les comento muy rápido, estoy tomando su apunte. Un órgano constitucional autónomo es aquel órgano que nace, pues como su nombre lo dice, en la Constitución, pero que tiene una función, pues de coadyuvar a ciertas funciones del Estado moderno, ¿no? Funciones técnicas, administrativas, de defensa de derechos, ¿no? Entonces, lo reitero, un órgano constitucional autónomo, pues es aquel órgano que nace en el texto constitucional, que tiene como función, pues, realizar ciertas tareas del Estado moderno, y que estas, pues, son de tipo, especialmente, pues, técnico, administrativo y de derechos, ¿no? Varían ahí. ¿Cuál es la cuestión de estos órganos constitucionales autónomos? La vamos a ir viendo ahorita eh, más adelante, ¿no? ¿Cuál es parte de la introducción? Pues ahí la imagen nos muestra algunos organismos autónomos. Sale el de la UNAM, aunque, bueno, ahorita vamos a ver por qué la UNAM no es considerada como un... Sí es autónoma, pero no cumple no entra en el concepto de organismo constitucional autónomo. Ahí vemos el INE, el INEGI, el Banco de México, entre muchos otros, ¿no? Llama mucho la atención el tema de los tribunales agrarios. Pero ¿cuál es parte de la introducción de estos temas? Pues esta cuestión de los órganos constitucionales autónomos cobra especial relevancia o especial nacimiento en la década de los 90, ¿no? Cuando el Estado mexicano comienza a experimentar la creación de estos órganos con rango constitucional, a excepción de la Universidad Nacional, que ya traía pues una autonomía desde 1980, ¿no? Y yo me atrevería a decir, pues desde que se crea que deja de ser la Real Universidad Pontificia de México, pues yo desde ahí ubicaría más su autonomía. Y bueno, nos vamos hasta el 93, que es cuando se le da autonomía al Banco de México, ¿no? Posteriormente, pues se van incorporando algunos de las instituciones que ahí vemos. En el 96, pues el Instituto Nacional Electoral, en el 99 la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y lo vamos a ver más adelante por qué nacen, ¿no? O sea, principalmente si ha sido bueno, por ejemplo, el nacimiento del INE o de la CNDH. Ahorita vamos a ver cuál es el tema que traen ahí. Y bueno, pues organismos que son de reciente creación, pues está el INEGI, ¿no? Que es el Sistema Nacional de Información Estadística y Geografía, la Comisión Federal de Competencia Económica, COFESE, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, IFT, por acá anda el logo, lo corté mal, no me lo dejó mostrar todo, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, la Coneval, no sé, el Instituto Nacional de Transparencia, ¿no? Que es de los temas que más abundan hoy en día. Y bueno, pues desde que nacen estos órganos autónomos, se da toda una cuestión de la división de poderes. Porque yo decía que ayuda en el concepto al Estado moderno,
porque el Estado, como ustedes saben, es muy complejo. Los que trabajan en el ayuntamiento se darán cuenta, ¿no? Que de repente la nómina ahí, hay demasiados cargos, pero que, bueno, algunos hacen falta, algunos otros no. Pero si imaginen la grandeza que hay en un municipio en cuanto a las personas que trabajan. Ahora si nos vamos a un estado y a la federación, entonces el estado va siendo cada vez tan complejo que entonces entra en esta cuestión del estado moderno, ¿no? En donde prácticamente pues tienen que entrar instituciones u órganos que les ayuden prácticamente en la tarea, ¿no? Ponemos el ejemplo del INE, pues ¿cuál era el tema ahí? No sé si alguien recuerda la elección del 88, donde gana Salinas de Gortari, pues fue hasta esa elección, el órgano que hacía las elecciones estaba en el gobierno, era parte de la Secretaría de Gobernación, era la Comisión Federal Electoral, la CFE. Entonces, como en esa elección tuvo un desgaste, ¿no? Fue la elección pues de dudosa, los resultados fueron dudosos. Recuerden que se habla de la caída del sistema, ¿no? Que iba ganando Cuauhtémoc Cárdenas y el sistema pues se cae y ya da como ganador a Carlos Salinas de Gortari. Entonces prácticamente la mayoría de las instituciones al estar en el gobierno perdieron credibilidad. Entonces la misma inercia y el mismo activismo, digamos que de la sociedad civil, pues van exigiendo, y de los partidos de oposición, pues que se saque a este órgano de las elecciones, ¿no? O sea, le dicen al gobierno, ¿sabes qué? Tú no puedes ser juez y parte. Entonces, saca las elecciones de ahí, que sea otro instituto o institución el que las haga. Entonces, por eso es que se le da autonomía al INE. Está el Banco de México, ¿no? Que también, desde que es autónomo, pues la inflación pues ha caído, ¿no? Entonces, de alguna manera se han mejorado esos datos a nivel nacional. Y entonces, cuando surgen estos órganos autónomos, surgen varias preguntas que ahorita vamos a contestar, como, ¿qué son exactamente? Porque si bien es cierto, dicen, están en la Constitución, son autónomos, no están bajo las órdenes. Por ejemplo, el INE está en la Constitución, es autónoma, no está bajo lo que diga el Ejecutivo, pero ¿cómo está eso de que pues, le tienes que dar dinero? ¿No? Es como si ustedes dicen en su casa, a ver, mamá, yo ya soy autónomo o independiente. Sí, pero sígueme dando para la colegiatura y para los camiones y demás, ¿no? Está el caso de la UNAM, sí, tiene autonomía, pero la Cámara, el Congreso de la Unión cada año pues le aprueba su presupuesto. Entonces dicen, a ver, exactamente qué son, porque además le dan el mismo rango constitucional que a los demás órganos pues del Estado, ¿no? Surge la pregunta, ¿por qué se elige esta figura legal para llevar a cabo nuevas funciones de regulación? ¿Cómo se organizan? ¿No? ¿Cuál es su rango dentro de los poderes del Estado? ¿Y qué relación guardan con los órganos tradicionales? Entonces, pues para todo esto vamos a entrar un poco al tema del concepto. Hace rato les hablaba más del concepto pues general, ¿no? De que es un órgano, pues, nacido en la Constitución, pero si nos metemos un poquito más al concepto, nos vamos a encontrar con todo este análisis de la autonomía, ¿no? Ya que son órganos establecidos en la Constitución, participan en la voluntad estatal, pero no son soberanos. Entonces, ¿qué quiere decir eso de soberanos? Que ya lo habíamos dicho que soberano era, pues, tener la última palabra. Entonces nos dice, si eres soberano, pero no tienes la última palabra. Entonces aquí de la autonomía que nos habla es esa que tiene una doble dimensión, ¿no? Donde estos órganos son autónomos respecto de las demás instituciones de gobierno para crear normas sin la participación de aquello, o sea, que crean sus propias normas. No me haces las normas, pero ahí entra la doble función de la autonomía. Entonces estas normas tienen pues funciones específicas cuyos aspectos fundamentales pues, fueron establecidos por la Constitución y leyes secundarias. Entonces, ahí en pocas palabras podemos ver que la autonomía no supone separación
o independencia respecto de los demás órganos, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Soy autónomo, es como el ayuntamiento, pues, tiene una autonomía, tiene su bando municipal, pero no quiere decir que ese bando municipal pues va a ir en contra de lo que marca la Constitución del Estado de México y la Constitución, bueno, la Constitución Federal, ¿no? Se crean sus normas, sus áreas, pero no son autónomos, es decir, no son soberanos, entonces estos órganos, insisto, son autónomos, pero están en comunicación con los poderes del Estado y lo más importante, ¿no? Parte de esa autonomía, pues que rinden cuentas. Entonces, el hecho de que sean autónomos no quiere decir que no vas a rendir cuentas, ¿no? En el caso de la CNDH, pues cada año entrega su informe de labores, ¿no? ¿Cuál es la cuestión de los órganos constitucionales en México? Pues también hay todo un tema porque en ese caso el doctor Miguel Carbonell pues es quien ha dado ahí algún aporte en el tema de las características básicas de estos órganos constitucionales, características que no tiene, por ejemplo, la UNAM. Ahorita les voy a decir por qué. La primera característica es que dichos órganos tienen que ser creados en la Constitución, ¿no? La segunda, que posean atribuciones propias especificadas en el texto constitucional. La tercera, que lleven a cabo funciones esenciales del Estado moderno. Y la cuarta, que no estén adscritos ni subordinados a otro poder del Estado, pero que sus actos y resoluciones puedan ser revisados por las instancias judiciales, ¿no? Entonces ahí vemos, por ejemplo, el caso pues, de la UNAM. No se menciona la creación de esta, bueno, hasta donde tengo entendido, lo voy a revisar, en el texto constitucional, ¿no? Nace con otra ley de autonomía. En el caso de la UNAM, pues sus actos, digamos que no tiene que rendir su informe de labores, aunque se le asigne un presupuesto, y sobre todo, pues que no es sus resoluciones no son revisadas por instancias judiciales, ¿no? Recuerden ahí el tema del 68, era uno de esos temas, ¿no? Que se metió la policía al campus universitario, los elementos de seguridad pública, pues decían, oye, pues si somos autónomos, ¿por qué mandas inclusive al ejército, ¿no? Entonces, pues tienen su propio órgano jurídico, el cual, pues resuelve todos estos temas, ¿no? Entonces, en cuanto al tema de los órganos constitucionales en México, pues son esas sus características, y bueno, pues que sean órganos generalmente, en el caso de nuestro país, técnicos de control que no se guían por intereses partidistas o coyunturales. Aquí pues es todo un tema, sobre todo porque últimamente hemos visto la cuestión de que normalmente los que entran pues son amigos o conocidos de algún senador o familiares de algún gobernador. Entonces, pues la idea en México es que sea inclusive lejos de los partidos. Esta semana han visto mucho una noticia de la cuestión de la consulta del juicio a expresidentes, ¿no? En donde pues, los magistrados ahí votaron, pues digamos que a favor, ¿no? Entonces ahí ya se empieza a cuestionar que estos órganos constitucionales estén a lo que se menciona, aunque no hay pruebas, pero a lo que diga el presidente de la República, ¿no? ¿Qué otro tema está el caso? Ahorita lo vamos a ver, el caso de la CNDH y demás. ¿Qué son y qué no son los órganos constitucionales autónomos? Prácticamente, pues los órganos, pues son, pocas palabras, son los que cumplen las características que les comenté. ¿Y qué no son? Pues los que no cumplen con esas características, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Que en el caso mexicano están en la Constitución, lo que ya les decía, ubicados en el mismo nivel, sus titulares son designados con la participación del Estado y están sujetos a algunos mecanismos de control. Tenemos, por ejemplo, el caso del Consejo de la Judicatura, es un organismo que tiene autonomía, pero no es un órgano constitucional autónomo, ¿no? Porque está
digamos que bajo la observación o bajo la estructura de otro tipo de poder, ¿no? En el caso del Tribunal Electoral, es también autónomo, pero no se define como un organismo constitucional autónomo, puesto que sí depende de otro tipo de tribunal. ¿Por qué motivos se crean los organismos constitucionales autónomos? Aquí viene lo interesante. Número uno, pues se crean por eso lo que ya les comentaba, por la complejidad del Estado, ¿no? El Estado va siendo tan complejo, el Estado va teniendo tantas funciones que necesita pues cierto grado de especialidad, ¿no? Y sobre todo que necesita ayuda. Otra cuestión por la que se crea es por la pérdida de legitimidad en las instituciones democráticas y en la política, ¿no? Ya que ante la disminución de la confianza ciudadana en las instituciones, pues se llamó a estos órganos a tener un papel fundamental en el desempeño de estas áreas, ¿no? Ya lo decíamos, el INE, que en ese tiempo era IFE, tuvo su desgaste, entonces pues lo sacan y lo hacen autónomo. El caso del INEGI, el caso del Banco de México, pues tienen esa deslegitimidad tanto de la política como de los políticos, ¿no? Perdón, ya se me trabó aquí la máquina. ¿Cuál otro motivo es por el que se crean estos organismos? Por la cuestión técnica. ¿A qué me refiero? Necesitaban personas que estuvieran mayormente calificadas, que fueran más profesionistas, que conocieran de la materia. Está el caso del INE, ¿no? El actual titular, pues realmente Lorenzo Córdoba, pues él lo ha dicho abiertamente, yo soy un académico, ¿no? Soy un profesor que la universidad le prestó al Estado y el día que yo deje de ser el consejero presidente del INE, pues yo voy a regresar a las aulas a dar cátedra, ¿no? Entonces, nos habla de una persona pues que conoce el tema electoral, que sabe muy bien la cuestión técnica y que no está asociado, pues no ha militado en algún, a lo que se sabe, que no lo creo, no ha militado en algún partido político, no se le sabe que sea familiar, bueno, más que su padre, ¿no? Que era académico también, intelectual, pero de algún político, ¿no? O que tenga alguna relación con algún gobernador. Es por ello que estos organismos pues empiezan a meter, a solicitar más que nada, pues personas con un perfil alto. ¿Cuál otro motivo? Pues que a partir de la década de los 90, pues se incrementa este activismo social del sistema político vertical y cerrado, ¿no? Entonces, la creación de los primeros organismos pues responde a esa necesidad de que el Estado pues se vaya pues modernizando. Y el último argumento, pues un argumento histórico. La verdad es que este tipo de instituciones autónomas, si le rasca un poquito, lo asocian algunos autores con la cuestión de la cuestión neoliberal, ¿no? Se dice que son los neoliberales. Recuerden que normalmente están los tecnócratas, que son esas personas que están en el gobierno, pero que su trabajo es meramente pues de escritorio y que lo saben hacer muy bien, ¿no? Entonces, se va dando esta cuestión del neoliberalismo, los tecnócratas, y son ellos prácticamente los que van planteando la cuestión de estos organismos. ¿Por qué? Bueno, pues son organismos en donde ellos iban a poder tener espacio, ¿no? Son personas que no te piden el voto, no salen de candidatos en algún partido, pero que sirven en una oficina. Recuerden que aquí, pues, cuando se dé el auge del neoliberalismo y de los tecnócratas, pues es con Carlos Salinas de Gortari, ¿no? Que llega al gobierno, pues, con todo este grupo de jóvenes economistas, pues, que eran muy inteligentes y que sabían mucho de la teoría, porque además, pues, habían estado la mayoría estudiando en universidades de Estados Unidos, ¿no? Entonces, la cuestión histórica, pues, ahí tiene que jugar un papel importante.
¿Cuáles son algunas de las funciones y competencias? Se las comento muy rápido, ¿no? Todas varían, tienen que ver con garantías de derechos, otras con instancias de control de poder, algunos otros tienen autoridad regulatoria, otros pues con técnicas de investigación, ¿no? Banxico, por ejemplo, pues procura la estabilidad del poder adquisitivo, el INE, pues, ya lo conocen, ¿no? Fortalecer el régimen de los partidos políticos, la CNDH proteger los derechos humanos, el INEGI pues la cuestión de la información geográfica, el INE evaluar la educación, el INAI, por ejemplo, garantizar el derecho de los ciudadanos a la información pública, la Fiscalía General pues procurar justicia eficaz y eficiente. Entonces, es parte de esa autonomía que cada uno de estos organismos pues crean su propia, pues sus propias funciones. Es todo un tema en el caso mexicano, porque a comparación de otros países, por ejemplo los europeos, la Constitución sí define bien cuál es la función de estos organismos en el texto constitucional. En el caso de México, vemos en el ejemplo del Banco de México, que está en el artículo, si no mal recuerdo, en el 28, pues nada más lo maneja de manera general, mientras que el INE lo manda hasta el artículo 41 y sí define inclusive cómo eligen a los consejeros, quién hace el examen y demás, ¿no? Entonces, en el caso de México, yo creo que los organismos han estado en la Constitución de acuerdo al parecer o al ánimo del legislador, ¿no? Cada legislador dice, a este lo voy a poner en tal artículo, a este otro pasan 6 años, lo voy a poner en otro artículo, mientras que en otros países sí tienen bien un capítulo definido, por ejemplo, en el caso de Bolivia, Ecuador o Venezuela, ¿no? Que los tienen ordenaditos, y en México, pues, en donde se me ocurra, bueno, así parece ser, ¿no? Donde se me ocurra, ahí meto el organismo autónomo. ¿Cuáles son los mecanismos de designación? Pues ahí entramos a este tema de la autonomía, ¿no? Porque en el caso del INE, del organismo que evalúa la educación, pues es el Ejecutivo Federal el que hace una terna y la somete a la Cámara de Senadores. En el caso del INEGI, el presidente pues designa a los miembros con la aprobación de la Cámara. En el Coneval, pues son aprobados, nombrados por el voto de las terceras partes de la Cámara de Diputados. El INE, pues en la designación, como ustedes saben, pues tiene que ver ahí también la Cámara de Diputados. Si bien es cierto, pues la UNAM hacen el examen de admisión y demás, pero finalmente caen en negociaciones. En el caso de la CNDH, pues si los consejeros son elegidos por las 2/3 partes de los miembros de la Cámara de Senadores o de la Cámara de Diputados. Entonces, ahí nos habla mucho o nos cuestiona esta autonomía, ¿no? O sea, soy autónomo, en el requisito me pides que no haya militado en algún partido político, que no haya yo sido político, dirigente partidista, pero siempre que salen las ternas, pues es bien conocido que son allegados a alguien, ¿no? Estuvieron en algún partido político y lo más importante, pues finalmente, ¿quién te elige? Pues la Cámara de Diputados, ¿no? Y para que te elija la Cámara de Diputados, la verdad es que ahí los grupos parlamentarios siempre entran en este juego de las negociaciones, ¿no? Del estira y afloja. El presidente pues siempre va a buscar que los perfiles pues no sean tan alejados de su doctrina o de su política, ¿no? Aquí vemos algunas noticias ya para culminar con este tema, que ya nos marcan 10 minutos. Es una nota que dice: el presidente le ordenó la muerte de México. Ahí nos habla la nota rápida. Recuerden que el Tribunal Electoral pues le negó el registro al partido de Felipe Calderón. Entonces ahí el tema ha sido pues que se ha cuestionado que pues los magistrados pues, resolvieron pues a favor de lo que dice el presidente de la República. Se otorgó el registro a algunos otros partidos, pero yo desde mi punto de vista de los más fuertes que traían más presencia, pues era el de México Libre, ¿no? Uno de los argumentos hasta donde me quedé, no he visto bien el tema, es que dicen que no podría, o sea, te piden como requisito
tener ciertas cuotas, recaudar. El partido de Felipe Calderón lo hizo mediante una aplicación y entonces pues, le dicen que esa aplicación pues no muestra quién es el que recaudó, o sea, quién dio la aportación económica y demás. Entonces, pues es todo un tema que hoy se le está criticando a este Tribunal Electoral, pues, su autonomía. O sea, dicen, ¿sabes qué? Pues no está siendo tan autónomo, ¿no? Está ese tema que está ahorita en estos días de moda, donde la Corte declara constitucional la consulta contra expresidentes que impulsa AMLO. Aquí fue todo un tema porque pues la Corte, había un ministro, aquí trae el nombre, Luis María Aguilar, que decía que pues, era inconstitucional. La mayoría pues pensamos que sí, pues, para enjuiciar a alguien pues no necesitas una consulta, ¿no? O simplemente si hay algún delito que perseguir, pues persíguelo y no hagas consulta, pero los ministros pues cambiaron la pregunta de la consulta a manera de que fuera constitucional. Entonces pues también a la Corte se le empieza a pues ahí a cuestionar su autonomía. Lorenzo Córdoba, pues el consejero del INE, pues ahí dice los organismos enfrentan riesgos, ¿no? Prácticamente pues como especialista de este tema, él ha sido muy criticado. Pareciera decir que aquí el tribunal y la corte ya dieron indicios de sí estar en comunicación, pero sobre todo con instrucciones pues, del Ejecutivo. El INE yo creo que ha sido de esos pocos organismos que han hecho una labor todavía parcial. Ahí dice otro exministro en retiro, hay que defender a los órganos constitucionales autónomos. ¿Por qué dice constitucionales? Porque, bueno, el presidente han comentado muy fuertemente que estos organismos pues están estorbando la función del gobierno, ¿no? Entonces, han planteado que se desaparezcan algunos, lo cual pues yo creo que sería pues un retroceso para nuestro país. Dicen que algunos hay que transparentarlos, dicen que algunos hay que ajustarlos. Yo pienso que es como el aeropuerto de Texcoco, ¿no? Que te decían, pues es que hay corrupción. Bueno, pues si hay corrupción, pues pues encarcela, ¿no? A quien haya hecho ahí movimientos ilegales, pero no canceles a el aeropuerto. Creo yo que es lo mismo con estos órganos autónomos. Si les falta transparencia, si les falta alguna adecuación, bueno, pues llévala a cabo, pero no los desaparezcas, ¿no? Imagínense, se desaparece la cuestión de la CNDH. Decía un alumno, bueno, de por sí la CNDH no resuelve mucho, pero bueno, si estando no te resuelven mucho, bueno, imagínate, no estando, tendríamos un retroceso, ¿no? Está el tema ahí del Parlamento que se va a hacer para la nueva constitución de aquí del Estado. Bueno, pues ese tema pues tendría que implicar la modificación de ciertos órganos de aquí del Estado de México, ¿no? Está la titular de la CNDH, Rosario Ibarra, que ella dice, la CNDH fue creada para ser comparsa del gobierno. Entonces, la titular pues ha sido muy criticada, ¿no? Yo desde mi punto de vista creo que la cuestión de los derechos humanos ahorita, creo que si tú dices este tipo de declaraciones, pues le echas más leña al fuego, ¿no? En vez de ayudar, en vez de resolver ciertos temas. Entonces, digo, académicamente yo creo que el momento que estamos viviendo se presta para que comprendamos más estos temas de los organismos autónomos. Yo creo que es un buen tema que alguien de ustedes puede agarrar para tema de tesis, ¿no? Ahorita que están en una maestría. Les pongo estos ejemplos no porque yo esté de algún lado en especial, simplemente me gustan todo este tipo de temas, me parece que te dan a mucho debate, a mucho tema de investigación y es una buena manera pues de comprender el tema de los órganos constitucionales autónomos sin caer tanto en la teoría, ¿no? Entonces, bueno, no sé si hasta aquí tengan alguna duda, porque ya se nos va a acabar el tiempo de los 40 minutos, ¿no? Yo Bueno, tengo una duda.
en un principio, bueno, había comentado que el Tribunal Electoral dependía de otro tribunal. ¿De cuál depende? A ver, es que no te... Pues prácticamente del Poder Judicial. Del Poder Judicial. Sí, o sea, ese se podría decir que sí está subordinado a algún otro poder del Estado, ¿no? Los demás constitucionalmente están al mismo rango constitucional, digamos que en la misma jerarquía. Este tema del tribunal no es tanto que dependa del Poder Judicial, pero no está por encima de él, ¿no? Es prácticamente a lo que se refiere. O sea, no juega tanto una autonomía como los demás, pero al nivel de la Constitución, pues no está por encima del Poder Judicial, ¿no? Ah, ok. Gracias, Luis. Sí, dejen, ¿dónde está la diapositiva donde se decía? Pues es prácticamente, se las voy a poner en el material de apoyo ahorita, donde nos habla de todo este concepto, ¿no? O sea, que te dice qué tipo de autonomía es. O sea, si me estás diciendo que en la Constitución tenemos un nivel jerárquico, pero hay otros que no lo tienen, pero que también son autónomos. Pero la UNAM dice, yo soy autónoma, pero me estás dando, pues me apruebas mi presupuesto, ¿no? Si no me lo apruebas, pues cómo pago muchas de mis actividades. Entonces, por eso nos vamos también a este tema, ¿no? De qué son y qué no son, porque la verdad es que no es un tema que esté muy bien definido. Les comentaba, la misma Constitución no está ni en un mismo lugar, no sabemos bien qué tipo de autonomía me refiero. Dice que esta autonomía, pues sus titulares no pueden ser removidos arbitrariamente, pero vemos muchos casos donde sí remueven a la persona, ¿no? Recuerden, por ejemplo, el caso de la UNAM. Es muy común que cuando la UNAM cae en manifestaciones, como la del 2000 de un año, pues terminan ahí quitando al rector, y siempre he sabido cuando dicen, bueno, ¿y quién manda a los encapuchados? ¿No? ¿Y qué jefe delegacional fue o qué actor político fue el que los envió? ¿Por qué se tapan la cara? ¿Quién les paga las carpas? Entonces, pues la universidad siempre dice, pues es que es autónoma, y luego resulta que los encapuchados ni alumnos eran, y que sí los mandaba alguien. Entonces, de acuerdo a tu pregunta, es todo un tema, ¿no? O sea, prácticamente tienen otro nombre, ahorita lo voy a checar, pero más que estar bajo el Poder Judicial, pues, bueno, que dependa de él, pues se refiere a que no está en su mismo orden jerárquico como estos sí, ¿no? Dejen, le apago para que se nos pueda grabar la sesión.